En la onda local de Andalucía comienza En ocasiones veo fraudes, un programa de Facua Consumidores en Acción con la colaboración de EMA RTV para poner al descubierto ofertas engañosas, precios abusivos, productos peligrosos y ayudarte a defender tus derechos. Presentado por Rubén Sánchez. Silencio casi absoluto. La legislatura anterior finalizó sin que el Ministerio de Consumo nos contestase a casi ninguna de las cientos de denuncias que presentamos contra empresas que cometían fraudes masivos contra los consumidores. Cientos de denuncias sin respuesta. Cientos de denuncias que no sabemos si en el Ministerio se tomaron siquiera la molestia de analizar. Lamentablemente, esta legislatura va por el mismo camino. Si el ministro Bustinduy no toma cartas en el asunto, la falta de transparencia va a convertirse en marca de la casa. Hasta mediados de 2022, en el Ministerio tenían la excusa de que carecían de capacidad sancionadora. En realidad no era una excusa válida porque, aunque no pudiese multar, sí podía evaluar incumplimientos de la legislación, dirigirse a las empresas para instarlas a cumplir la ley, informar a las comunidades autónomas de las irregularidades para que fuesen ellas las que interviniesen o incluso podía llevar a las empresas a los tribunales. Desde hace ya casi 3 años, el Ministerio tiene competencias para imponer sanciones por fraudes que se produzcan en todo el territorio nacional o al menos en varias comunidades. Competencias de las que se dotó asumiendo las reivindicaciones de Facua en ese sentido. Y ojo que está haciendo uso de ellas. La macrosanción de casi 180 millones de euros a 5 aerolíneas por el recargo ilegal del equipaje de mano y otras irregularidades es la principal muestra de eso hasta la fecha. Y hay un puñado de expedientes sancionadores más en marcha. Pero lo cierto es que la transparencia sobre lo que hace con nuestras denuncias sigue brillando por su ausencia, salvo en los casos que acaban derivando en sanción, como el de las aerolíneas. Y el problema es que la inmensa mayoría no finalizan con sanción, y el Ministerio no nos cuenta por qué. Somos conscientes de que está absolutamente infradotado, de que Consumo cuenta con un escasísimo número de funcionarios para desarrollar las labores de control y sanción de las prácticas fraudulentas que se producen en el mercado. Pero eso no justifica el silencio ante nuestras denuncias. La falta de medios suficientes no es justificación para el constante ninguneo, para una opacidad que se produce denuncia tras denuncia. Ni siquiera hay respuestas ante cuestiones que Consumo ha considerado prioritarias. En la pasada legislatura denunciamos a multitud de empresas de servicios básicos de interés general por saltarse la obligación de facilitar teléfonos gratuitos para la información al consumidor. Y no recibimos respuesta a ninguna de ellas, pese a que esa obligación era fruto de un cambio legal que había aprobado el propio Ministerio. Otro ejemplo, en junio del año pasado denunciamos a 3 aerolíneas por el recargo del equipaje de mano, una práctica por la que ya había abierto el famoso expediente sancionador a 5 compañías. A día de hoy, Consumo sigue sin contarnos si ha incoado o no nuevos expedientes sancionadores. ¿El motivo? Como en el resto de casos, solo ellos lo saben. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llamé a mi representante. Van a multar a una inmobiliaria de las grandes. ¿Pero qué es eso de cobrarle a los inquilinos? Por cierto, yo hace años, cuando empecé de alquiler, que me cobraron una pasta para enseñarme el piso. ¿Te acuerdas? Digo yo que Facua podría denunciarles, ¿no? ¿Que cuándo fue? 1974. Muy bien. Que ha prescrito. Y yo para entonces que no voy a poder conseguir nada de vosotros, hombre. Soy tu manager. Así es imposible. Bueno, da igual, no pasa nada. Muy buenas. Comenzamos, y como siempre, con 3 temas de actualidad. El balance de lo que más han denunciado los consumidores en el último año tiene unas cuantas novedades. La banca se sitúa en primera posición en las denuncias de los usuarios, y eso es una repetición de lo que ya ocurrió el año anterior, pero en el segundo puesto del ranking hay cambios. Los transportes, fundamentalmente el aéreo, están siendo denunciados por multitud de consumidores por el cúmulo de fraudes de las aerolíneas. Y en el tercer puesto también hay cambios. El sector de las aseguradoras también se ha subido al ranking del fraude. Así lo pone de manifiesto el balance anual de las consultas y reclamaciones que hemos atendido en Facua y que alcanza ya el número de 49.000 a lo largo del último ejercicio. Durante el año pasado en Facua abrimos 10.453 expedientes de reclamación en representación de nuestros socios, lo que supuso un aumento de nada menos que el 26% con respecto a 2023. Pero vamos a desgranar un poco estos resultados. El sector de la banca representa el 36,6% de todas las reclamaciones, es decir, prácticamente
4 de cada 10. Es el segundo año consecutivo que ocupa la primera posición. Los principales motivos son la negativa de muchas entidades a devolver el dinero cobrado ilícitamente en concepto de gastos de formalización de hipotecas más sus correspondientes intereses, la aplicación de intereses disparados, a veces usureros y casi siempre fruto de falta de transparencia en los contratos, en las famosas tarjetas revolving, esas que multitud de consumidores utilizan sin saber que han firmado un contrato absolutamente tramposo. Y por otro lado, la dificultad para que los bancos devuelvan cargos fraudulentos realizados en nuestras cuentas bancarias o en las tarjetas como consecuencia del robo de datos personales, como consecuencia de prácticas de phishing. Los transportes, básicamente el transporte aéreo, ha escalado a la segunda posición con el 11% de las reclamaciones. Lo han hecho gracias a la multitud de prácticas ilícitas por parte de las aerolíneas y ese empeño que tienen en cobrar de manera ilegal por viajar con equipaje de mano a bordo, o la negativa a pagarnos las compensaciones que establece la legislación en caso de cancelaciones o grandes retrasos de más de 3 horas en llegar a destino. El sector de los seguros también sube del cuarto al tercer puesto con un 8,2% de las denuncias. En este caso los motivos son principalmente incumplimientos en las condiciones contractuales, muy especialmente en los lamentablemente increciendo seguros sanitarios, y también subidas injustificadas en las primas que no han sido avisadas con la antelación de 2 meses que marca la ley. Si se produce cualquier incremento en la cuota que te cobran por el seguro y no se te ha notificado con 2 meses de antelación, sea cual sea la cantidad, puedes reclamar a la aseguradora que te devuelva la diferencia. En cuarto lugar, la energía. Las compañías de electricidad y gas con un 7,5% de las denuncias. Le siguen las telecomunicaciones, que caen al quinto lugar con el 5% de las quejas, y en sexta posición encontramos casos relacionados con problemas con la compra y reparación de electrodomésticos y aparatos electrónicos. Desde Facua no podemos hacer otra cosa que no sea criticar la inacción de las autoridades autonómicas de protección al consumidor ante los numerosos fraudes que sufrimos y la ausencia de multas o la cuantía ridícula que nos encontramos en los pocos casos en los que éstas se imponen y trascienden públicamente. Con multas de chichinabo no se cumple la función disuasoria que tienen estas sanciones para frenar los fraudes que cometen muchísimas empresas. En cuanto al Ministerio de Consumo y otras cosas, ponemos en valor que esté abriendo sucesivos expedientes sancionadores por cuantías a veces de envergadura, como la histórica multa de cerca de 180 millones de euros a 5 compañías aéreas como consecuencia de las denuncias que veníamos planteando en Facua por el cobro del recargo por el equipaje de mano. Pero también pedimos al Gobierno que dote a este ministerio de más herramientas y de un cuerpo de inspectores potente de verdad, para poder desarrollar sus tareas de control y sanción de los fraudes que se cometen a nivel nacional o internacional. Es un ministerio absolutamente infradotado que no tiene capacidad ni tan siquiera para contestar a las denuncias que venimos presentando desde Facua contra multitud de empresas por prácticas que vulneran la legislación de defensa de los consumidores. Otro asunto que también tiene que ver con el transporte aéreo. Ryanair ha sido elegida como la peor empresa del año por los consumidores. La aerolínea irlandesa ha recibido cerca del 39% de los votos en la última edición de estos premios, en las que también estaban nominadas Vodafone, CaixaBank y Endesa. Facua convoca este premio desde 2010 para censurar los graves abusos que se producen en el mercado y promover prácticas más responsables en las relaciones entre las empresas y los consumidores. Hasta la fecha, la compañía que en más ocasiones ha recibido el premio ha sido Movistar, nada menos que 5 veces. ¿Qué le ha valido este deshonroso galardón a la aerolínea de Michael O'Leary? Pues principalmente lo que llevamos años y años denunciando en Facua: el cobro ilegal por llevar equipaje de mano en cabina y también otras irregularidades como la negativa a pagarnos las compensaciones que marca la normativa en caso de cancelación o gran retraso, y por supuesto las indemnizaciones, cuando somos nosotros los que tenemos que asumir, por ejemplo, el dormir en hotel o el pagarnos la comida durante la espera para el otro vuelo, igual que indemnizaciones que corresponden cuando se produce el extravío o la pérdida definitiva del equipaje. Es la primera vez que los consumidores otorgan este premio a Ryanair, aunque eso sí, es ya la 5ª ocasión en que la compañía aérea había estado nominada. Llevaba muchísimos años comprando papeletas para llevarse el premio, y este último año incluso ha rizado el rizo insultando al ministro de Consumo por el famoso expediente sancionador que le ha caído por el fraude del equipaje de mano. Desde Facua hemos lanzado precisamente una campaña con el eslogan "Este multimillonario te debe dinero", en alusión a Michael O'Leary, con la que pretendemos denunciar los fraudes masivos que comete Ryanair y animar, por supuesto, a sus pasajeros a reclamar e incluso a ir a los tribunales para defender sus derechos ante sus continuos abusos. Y una buena noticia: nuestro último análisis de precios revela que el recibo mensual para las tarifas de último recurso de gas han experimentado una bajada de hasta el 24% a partir del mes de abril. Son las tarifas reguladas, y nuestro análisis pone de manifiesto, por ejemplo, que en el caso de la Tour 2,
para un usuario con un consumo de 800 kilovatios hora al mes, baja de los 66 euros que pagaba a los 50,47 que va a pagar a partir de ahora. O sea, casi un 24% menos. Este tipo de tarifa está destinada a aquellos que sobrepasan los 5.000 kilovatios hora al año y suelen ser hogares con agua caliente, cocina y calefacción con gas natural. La tarifa TUR 1, destinada a consumidores con menor nivel de consumo, los que no superan los 5.000 kilovatios hora al año, experimenta también una disminución parecida, en torno al 23% en el caso del usuario tipo que utilizamos en nuestro análisis y que consume 400 kilovatios hora mensuales. En este caso, pasará de pagar 34,04 euros a 26,26 a partir del mes de abril. Estas bajadas en los recibos del gas se debe a la disminución en el precio del término variable de las tarifas, el del consumo. La parte fija, sin embargo, se mantiene congelada desde octubre de 2024. Se trata de la primera bajada que experimentan las tarifas de último recurso, las que regula el Gobierno, desde que finalizó en abril del año pasado la medida que desde octubre del 23 había consolidado un IVA reducido. En Facua seguimos reivindicando al Gobierno que implante un IVA reducido de manera permanente, tanto para la electricidad como para el gas natural, de cara a los usuarios domésticos. Y de forma paralela también reclamamos medidas que repercutan en un mayor control de los fraudes que se cometen en el sector o reformar el sistema de concesión de bono social energético para que pueda llegar a muchísimas más familias que lo necesitan. Y ahora vuelve David Ávila con Terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Hoy te vuelvo a hablar sobre el precio del aceite de oliva, que con el jaleo de los huevos hace ya varias semanas que lo tenemos en un segundo o tercer plano. ¿Te acuerdas que hasta hace poco era monotema en la opinión pública? No había un informativo o una mesa de análisis en la que no se hablase del oro líquido. Y es que ese nombre, la verdad, que le venía al pelo, sobre todo cuando su precio llegó a superar los 15 euros por litro en algunas marcas. Una barbaridad. Esos precios, afortunadamente, son ya cosas del pasado, aunque todavía es verdad que encontramos en el mercado algunos productos especialmente caros. El litro de la marca Oleostepa sigue estando por encima de los 12 euros en Eroski y de COP se vende en día a 11,42 euros. Estos dos productos, por ejemplo, no han bajado ni un solo céntimo en lo que va de año. Y ya te digo yo que eso muy normal no es. ¿Qué por qué? Pues mira, porque entre enero y abril el litro del virgen extra ha bajado en los supermercados un 20% de media. Algún caso concreto se ha abaratado más de un 38% en lo que llevamos de año. El que haya todavía en muchos lineales de supermercados aceite de oliva por encima de los 11 euros nos parece una tomadura de pelo. Y más teniendo en cuenta el precio que se le paga al agricultor. Y es que en origen su precio sigue y sigue cayendo. En la semana del 17 al 23 de marzo, el virgen extra estaba a 3,60 euros el litro, según los datos que publica el propio Ministerio de Agricultura. Así que mientras que el que lo labra, lo trabaja y lo recolecta cobra alrededor de 3 euros el litro, hay por ahí algunas sanguijuelas que a día de hoy lo siguen vendiendo a más de 12 euros. Que oye, desde que decayó la medida de la rebaja del IVA no será ilegal tener inflados los márgenes, pero es tener la cara como el hormigón armado de dura. Por cierto, otra cosita que hemos vuelto a detectar. Las grandes cadenas de distribución continúan con sus bajadas y subidas de precios de manera casi sincronizada en algunos productos. Ya hemos contado otras veces que el aceite de oliva es uno de ellos, y recientemente lo han vuelto a hacer. El 28 de marzo, Mercadona bajó el precio del litro de virgen extra de su marca Hacendado de 5,85 a 5,55 euros. ¿A qué no sabes qué han hecho los demás supermercados? Pues ya te lo puedes imaginar. Alcampo y Eroski al día siguiente bajaron el precio de sus marcas blancas a 5,54 y 5,55 euros respectivamente. Día esperó hasta el 1 de abril, pero ya tiene también su marca Almazara del Olivar a 5,55 euros. Carrefour, como era de esperar, también ha puesto su aceite a 5,54 euros. El último en seguir al rebaño ha sido Hipercor. Esta cadena tardó algún día más en aplicar la bajada, pero desde el 2 de abril también tiene ya su marca El Corte Inglés a 5,55 euros. Es curioso cómo, teniendo cada súper un proveedor diferente que le venderá el aceite a distintos precios, luego todos coincidan en venderlo a precios idénticos. Nada, habrá que seguir creyéndose esa manida cantinela de las grandes cadenas de distribución de que tienen unos márgenes de beneficio escasísimos, que como discursito estará muy bien, pero luego sus cuentas de resultados reflejan otro panorama completamente diferente, con millones y millones de beneficios que van incrementándose cada año. Te ayudamos. El asesoramiento de Keka Sánchez. Esta semana un usuario nos hizo una pregunta a través de redes sociales sobre el anisakis y en este episodio os voy a dar la información necesaria para salir de dudas. Bienvenidos y bienvenidas a Te Ayudamos, la sección en la que resolvemos tus dudas sobre consumo de manera clara y sencilla. ¿Qué es el anisakis? ¿Cómo evitarlo? ¿Y qué tienen que hacer los restaurantes y tiendas para protegernos?
Vamos a verlo. El anisakis es un parásito que puede estar presente en pescados y cefalópodos, es decir, calamares, pulpos o sepias. Si lo ingerimos vivo, puede provocarnos problemas digestivos e incluso reacciones alérgicas graves. Pero tranquilidad, porque evitarlo no debería ser un problema si seguimos estas recomendaciones básicas. Para empezar, lo fundamental. El anisakis solo nos afecta si el pescado está crudo o no se ha cocinado bien. Así que si vas a comerlo cocido, frito, al horno o a la plancha, debes de asegurarte que alcanza al menos 60 grados durante 1 minuto y así el problema estaría resuelto. Ahora bien, si te gusta el sushi, los boquerones en vinagre, el ceviche o cualquier otra preparación con pescado crudo o marinado, hay una norma de oro: congelarlo antes de consumirlo. Y aquí viene el truco importante: no vale cualquier congelador. Para que el parásito muera, el pescado debe estar a menos 20 grados o menos durante al menos 5 días. ¿Cómo sabes si tu congelador sirve? Si tienes un 3 estrellas o más en la etiqueta, perfecto. Si no, lo mejor es comprar el pescado ya congelado. Imagina que compras unos boquerones frescos en el mercado porque te encanta hacerlos en vinagre en casa. Lo primero que debes de hacer es limpiarlos bien, quitarle las tripas y congelarlos al menos 5 días antes de prepararlo. Si no tienes un congelador adecuado, lo más seguro es comprarlo ya congelado. Y ojo, esto no es solo por precaución, sino porque así lo exige la normativa sanitaria. Para que quede claro, estos son algunos ejemplos de productos que sí deben congelarse antes de comer crudos o casi crudos. Boquerones en vinagre y otros pescados en escabeche, sushi, carpachos de pescado, ceviches y otros pescados marinados. Y por otro lado, hay productos que no es necesario congelar, ya que por su naturaleza o proceso de elaboración no presentan riesgos de anisakis, como pueden ser las ostras, mejillones, almejas o coquinas. Pescados de agua dulce como la trucha o carpa, ya que el anisakis no se encuentra en este tipo de aguas continentales, las anchoas en lata o en frasco, la mojama. Y si comes fuera, ¿cómo puedes saber si han seguido este proceso? Pues porque los bares y restaurantes están obligados por ley a garantizar que los productos de la pesca que sirvan crudos han sido congelados previamente. Además, tienen que informarte de ello. Si no ves un aviso en la carta o en algún cartel en el local, puedes preguntar y te deben de dar la información. Así que ya lo sabes, pescado bien cocinado o congelado antes de consumirlo crudo. Y si comes fuera, no dudes en preguntar. Prevenir el anisakis es sencillo si cuentas con toda la información. Aquí otro punto importante: la legislación europea y española prohíbe que se pongan a la venta productos de pesca con parásitos visibles. Esto significa que el pescado que compras en el mercado o supermercado debería haber pasado un control previo para evitar este tipo de riesgos. Además, los establecimientos que venden pescado para ser consumido crudo o tras una preparación que no elimine el parásito tienen la obligación de garantizar que ha sido previamente congelado en las condiciones adecuadas. Esto se aplica tanto a restaurantes como a tiendas de alimentación y supermercados. Si tienes duda, pregunta siempre antes de comprar. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te pierdas nuestra próxima sección. Te puede pasar a ti con Rubén Sánchez. Síguenos para más consejos útiles y comparte esta información con quien pueda necesitarla. Si te ha parecido útil, compártelo y recuerda que nos puedes mandar tus dudas o consultas para futuros episodios. Nos escuchamos la semana que viene. Te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre un socio de Facua al que Iberia le hacía ghosting, porque algo parecido te puede pasar a ti o a alguien cercano. Juan compró un billete de avión con Iberia para realizar un viaje de Madrid a Gran Canaria, por el que pagó tan solo 8 euros. Se trataba de un billete con asiento para personas con diversidad funcional. Pues bien, el mismo día del viaje, y con Juan haciendo ya cola para embarcar, Iberia informó de que su avión había cambiado de puerta de embarque y que se retrasaba casi 2 horas. Esto podría haber quedado en un pequeño inconveniente, pero cuando Juan llegó a la otra puerta de embarque, el personal de Iberia le advirtió de que no podía dejarle subir al avión, ya que no había asientos disponibles. Cabe destacar que esto es una vulneración de la normativa europea sobre derechos de los pasajeros, que deja clarísimo que las aerolíneas no pueden negarse a embarcar a una persona que tenga discapacidad o movilidad reducida, tal y como era el caso de Juan. Es decir, el overbooking, en este caso, es absolutamente ilegal. A Iberia eso le dio exactamente igual. En España las aerolíneas están muy mal acostumbradas a que los consumidores no denuncien cuando cometen abusos o que la Agencia Española de Seguridad Aérea del Ministerio de Transportes no imponga sanciones cuando
cuando sí se producen esas denuncias y se pone de manifiesto una clara vulneración de la normativa de transportes a nivel europeo. Juan sí pensaba denunciar, pero mientras tanto tenía que resolver su problema, así que se vio obligado a comprar un billete para otro vuelo al día siguiente y pagarse una noche en un hotel en Madrid, la comida y el transporte entre el aeropuerto y el hotel y la vuelta. De los 8 euros que pagó inicialmente para poder viajar a Gran Canaria, al final terminó desembolsando nada menos que 212 por la gracia de haberlo dejado en tierra a la compañía. Como conocía sus derechos, una vez que llegó a su destino, Juan contactó con Facua para reclamar todo ese dinero que había tenido que pagar de más los 400 euros de compensación por la denegación de embarque, por el overbooking, cantidad que establece la normativa europea para un vuelo Madrid-Gran Canaria. Una vez que evaluamos su caso, nuestro equipo jurídico se puso en contacto con Iberia para exigir todo este dinero, pero desde la aerolínea decidieron hacer caso omiso a nuestras sucesivas reclamaciones. Así que dimos un paso más y presentamos una denuncia ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para que se pronunciaran y para que abriera expediente sancionador, por supuesto. Desde hace poco, las resoluciones de este organismo son vinculantes para las aerolíneas, por lo que pueden obligar a cualquier compañía a asumir lo que digan sus resoluciones. Tienen el mismo valor que una sentencia judicial. Pero no hizo falta que la ESA llegara a pronunciarse. En el transcurso del procedimiento abierto por el organismo, Iberia respondió indicando que abonaría tanto los 400 euros de compensación por el overbooking como todos los gastos que había tenido que asumir el usuario. Pero lamentablemente, la ESA, una vez más, decidió no abrir expediente sancionador a Iberia. Para un usuario que presenta una denuncia de los muchísimos que sufren este tipo de irregularidades y no llegan a interponerla, es absolutamente lamentable que el organismo que tiene la capacidad de frenar los fraudes decida no hacer gran cosa. Es absolutamente insuficiente que, como mucho, dicte resoluciones donde indica que el usuario tiene razón, porque si se ha producido una práctica que vulnera la normativa, toca imponer la multa, sobre todo para fomentar que se frenen un poquito las compañías en cometer irregularidades. Esta pasividad por parte de este organismo del Ministerio de Óscar Puente fomenta que las aerolíneas sigan negándose de forma sistemática a asumir sus obligaciones con los usuarios, ya que saben que tienen muy poco riesgo de que acaben multadas y sobre todo que las poquísimas multas que se imponen son de cuantías absolutamente ridículas. En este caso, en cualquier caso, tras nuestras actuaciones, Juan ha conseguido finalmente que Iberia le pague los 644 euros que le correspondían como compensación por el overbooking y por los gastos que tuvo que asumir como consecuencia de que lo dejaran en tierra. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues se acabó lo que se daba. Terminamos nuestro programa número 73. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En Ocasiones Veo Fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Muy bien, ¿no? Se llama a Papá Noel, la barba esa que ha sacado. Sergio, ¿sigues vivo? ¿Qué pasa, Rubén? ¿Qué pasa? Oye. Muy bien. Lo que habéis comentado de la tarifa regulada de gas natural. Esa tarifa último recurso de gas. Viva el gas natural. Bien, muy bien. Oye, estaba yo pensando que tengo una plantación de marihuana, si no digas nada. Y claro, me consume. Vosotros me lo podríais pasar, a una tarifa de esas de gas natural, planta natural con propiedades medicinales, gas natural con propiedades económicas, que viene a ser lo mismo, también medicinal, si ahorras, tienes una vida más sana, ¿no? Qué buen rol. ¿Cómo lo pillo, tronco? Que te lo vas a pensar. Vale, lo pillo, venga. Vale, venga, chao. Qué poco humor, casi lo consigo. Bueno, no pasa nada. En Ocasiones Veo Fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Hasta aquí, En Ocasiones Veo Fraudes, un programa de Facua Consumidores en Acción con la colaboración de EMA RTV para poner al descubierto ofertas engañosas, precios abusivos, productos peligrosos y ayudarte a defender tus derechos. Presentado por Rubén Sánchez. Más información en facua.org/Veo Fraudes y Onda Local de Andalucía
www.facua.es.